nuestro camino, por tu palabra que es la que guía, mi Dios, nuestro ser por sendas de justicia. Y es tu mano, Señor, la que nos mantiene firmes en el camino. Haz lo que sea necesario para que cada uno de nosotros, tus hijos, nunca nos apartemos de aquí, Señor. Haz lo que sea necesario para que siempre nos mantengamos en las sendas de justicia, en tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Y cómo está el día de hoy? ¿Bien? Bien, amén. ¿Alegres o no? Sí. Hoy se quedó interesante la enseñanza del domingo pasado, porque de pronto son temas que a veces no hablamos mucho, ¿verdad? Pero ahora estamos aprendiendo bastante acerca de profecía, y cuando terminemos esta serie, ustedes van a salir unos expertos en profecía, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Cualquier momento nuestro Señor llega y nosotros estamos viendo qué es lo que está pasando en estos días, ¿no? Hemos venido hablando acerca de los tiempos finales, de esos tiempos difíciles que Jesucristo dijo que iban a venir. Es algo que no podemos evitar. Es un juicio. Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? La película es una película nueva, y la idea del título es como algo que no se puede detener, ¿no? Y la película habla del juicio final. Habla de un juicio que Dios va a hacer, una película cristiana, habla de un juicio que Dios va a hacer, y es algo que no se puede detener, es algo que va a seguir avanzando. Sin importar cómo la humanidad se comporte, sin importar si la humanidad hace muchos cambios, hay algo que ya se dijo que se va a hacer y va a suceder, ¿no? Entonces lo único que nos queda a nosotros es librarnos de ese momento difícil, porque va a llegar, ¿no? El momento triste y amargo va a llegar. La oportunidad tenemos nosotros el día de hoy de librarnos de ese momento de crisis, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en estas enseñanzas de estos domingos. Así que si puedes, Wendy, si eres tan amable de pasarnos el primero, nos va a servir un poco de repaso para los siguientes, para lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Se acuerdan? La semana pasada nosotros hablábamos de que habían 49 años, iniciando desde el 444, cuando se hizo el ángel, cuando le habla a Daniel, hace una división en el tiempo, ¿no? Y veíamos que estaban juntos y que juntos unían 483 años hasta el tiempo de Jesucristo, ¿no? Y después del tiempo de Jesucristo, para la última semana que nosotros veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan de eso, no? Quedaba una semana en la profecía de Daniel. ¿Sí? ¿Sí o no? Quedaba una semana, ¿no? Entonces estábamos ubicando esa semana, pero antes de que esa semana llegara, había un tiempo de espera, y ese tiempo de espera decíamos que era cada vez que el pueblo de Dios pecaba, Dios lo sacaba de su tierra, era el exilio la forma de castigo, y se detenía la forma en que Dios estaba trabajando con ellos, y ya después, cuando ellos regresaban o Dios los traía a su tierra, continuaba el proceso en el plan de Dios para con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando crucifican a nuestro Señor? Ellos también son desterrados hasta el día de hoy, andan fuera de su tierra. Entonces hay un tiempo de espera, y ese tiempo de espera es el que nos toca ver el día de hoy. Es un tiempo desde la crucifixión de Cristo hasta el inicio de la gran tribulación, que hemos oído esa palabra por ahí, ¿no? El momento de juicio, el momento, Apocalipsis habla de eso, del 6 al 19, habla de todo lo que va a suceder en esa última semana. Pero este tiempo intermedio, sabemos dónde inicia, pero no sabemos cuándo termina. Y la situación, porque no se sabe cuándo termina, es porque Jesucristo dijo, eso no lo sabe nadie, nada más nuestro Padre que está en el cielo. Los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo van a suceder estas cosas, la última semana? Y él dice, eso no sabe nada más mi Padre que está en el cielo. Cuando Jesucristo resucita y habla con ellos y está subiendo en una nube al cielo después de 40 días de estar con ellos, los apóstoles le dicen, ¿es ahora cuando vas a restaurar a Jerusalén? ¿Es ahora cuando se va a hacer esto? Y él le dice, no, ustedes váyanse para allá, esperen, el Espíritu Santo va a llegar. Porque
Dios, Jesucristo nunca dejó una fecha de cuándo este momento iba a ocurrir, pero dejó señas, ¿no? Él dijo, cuando vean, dijo la maldad en el corazón de los hombres, y hablando de humanidad entera, iba a incrementarse. La ciencia iba a incrementarse, las guerras, los rumores de guerras iban a llegar, las pestes, hambrunas y todo eso. Eran las señas de que ese final estaba cerca, ¿no? Entonces no tenemos una fecha, pero tenemos señas, o señales, mejor dicho. Jesucristo dijo, aprendan de la higuera cuando bota las hojas, quiere decir que el otoño está cerca. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, cuando vean que estas cosas están sucediendo, sepan ustedes de que el momento está cerca. Por eso Él dijo, manténganse alertas, porque nunca se sabe en qué momento llega. Y Él dijo que iba a llegar como un ladrón en la noche, que nosotros cuando alguien llega a la casa y roba, no supimos de que iba a llegar el ladrón. Cuando Cristo venga, no sabemos cuándo es que va a venir, pero tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Vamos bien ahí? Amén. Ok, ¿no? Entonces tenemos ya todo eso y hoy vamos a ver parte de lo que sucede en ese espacio, porque no nos va a dar tiempo de verlo todo, pero continuamos en los siguientes domingos, ¿no? Vamos a ir a Lucas 21, verso 24 al 25. Hay un punto importante. La Biblia le llama a este espacio, le llama el tiempo de los gentiles, y así se llama la predicación del día de hoy, el tiempo de los gentiles. De eso es de lo que vamos a estar hablando. En Lucas 21, verso 24 al 25. Si no tienes tu Biblia, vamos a estar pasando los pasajes acá que vamos a leer. Y estos van a servirnos de introducción para entender este espacio, porque vamos a empezar ya a leer Apocalipsis. Ese libro que le tienes tanto miedo y tanto pánico, vas a empezar a leerlo en la iglesia para que agarres valor, ¿no? Con un grupo de compañeros acá, vamos a tener valor para leer eso. 21, verso 24 a 25, hablando Jesucristo de esos momentos últimos, hablando del momento crítico cuando Jerusalén iba a ser destruido. Jesús dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollado por los gentiles. Hablando del año 70, cuando Jerusalén y el templo fue destruido. Pero Jesucristo continúa hablando de eso y dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que Dios, cuando detuvo el tiempo en el trato que estaba teniendo con su pueblo por la desobediencia de ellos, se abrió una puerta para que nosotros pudiéramos entrar a su reino, ¿no? Se abrió un espacio. Lo que sucede cuando Cristo muere, ahora todos podemos llegar a la presencia de Dios. Amén. Gentiles o no gentiles. Amén. Gentiles somos nosotros los que no somos judíos, ¿no? O sea, la sociedad, por decirlo así, fue dividida entre judío y gentil. Judío porque fue el pueblo que Dios escogió, y gentil era aquel que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero a través de la muerte de Cristo tenemos nosotros la entrada a este gran grupo de gente, ¿no? Pablo dice que la muralla se rompió y ahora somos un solo pueblo, dice Pablo en una de sus cartas, ¿no? Jesucristo dijo, Juan, si no me equivoco, es el que dice, a los suyos vino, hablando del Señor Jesús, pero los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces, nos tocó a nosotros la ganancia de ese juicio que Dios está teniendo con su pueblo. Dice el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El verso 25 tiene las características de la última semana, la semana de la gran tribulación. Pero antes de eso, Jesucristo en Lucas dice que hay un tiempo de los gentiles y ese tiempo se tiene que cumplir. Ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Ese espacio de tiempo antes del gran juicio final. Y ahí es donde estamos nosotros metidos. ¿Vamos bien ahí? ¿O no también? Sí. Más o menos. Ok. En el camino vamos a ir agarrando la onda ya cuando
acá las gráficas, ¿no? Jesucristo, en la primera parte de ese verso que nosotros leímos, cuando está diciendo de que serán llevados y cautivos todas las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles, ahí es cuando Jesucristo dice, hablando del templo, y no quedará piedra sobre piedra, porque eso va a ser destruido. Esos dos versos tienen tres grandes anuncios. Tiene el anuncio de la destrucción del templo de Jerusalén y también de la ciudad. También tiene el anuncio del tiempo de los gentiles y también tiene el anuncio de un juicio final. Ya pasó lo primero, ahora no hay un templo en Jerusalén, nada más hay una muralla. Ustedes han visto en la televisión que a veces están ahí en el muro de los lamentos, es lo único que quedó del templo destruido. Y ahora estamos en esta siguiente parte, el tiempo de los gentiles. Y el Señor dijo que va a suceder la desgracia final hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido. Romanos 11:11 es otro pasaje que nosotros leíamos, y lo leíamos la semana pasada, este pasaje. Este es Pablo hablándole a la iglesia cristiana en Roma y le dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por la transgresión del pueblo de Dios, vino la salvación a los gentiles. Por el pecado de ellos contra Dios, Dios nos dio la oportunidad a nosotros de entrar en este plan de salvación. Dice, para provocarles a celos, dice Pablo, Romanos 11:11. O sea, de que Dios está tratando con un pueblo que es el pueblo de Israel, que son los judíos, para decirle un poco más preciso. Ellos pecan contra Dios, entonces Dios lo que hace es, entonces voy a juntarme un pueblo de toda la otra gente para que mi pueblo se levante en celo, le den celos en otras palabras, ¿no? Es interesante cómo Dios provoca a veces esos celos, ¿no? Y lo hace en nuestros ministerios, en todo. A veces, cuando nosotros nos ponemos rebeldes, Dios levanta a alguien más, porque su obra no se detiene. Y sucede lo mismo que sucede con el pueblo de Israel, que nos levanta en celos porque hemos pecado contra Dios, ¿no? Entonces, gracias al pecado, por decirlo así, de Israel, nosotros tenemos la oportunidad de entrar en el plan de salvación. Y ahí es donde estamos nosotros, agradecidos con Dios, ¿no? Ahí mismo en Romanos 11, pero el verso 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y Pablo a esto le llama misterio, a este espacio que no sabemos cuándo termina, pero que sí sabemos cuándo empieza. También Pablo le llama misterio a la iglesia. Entonces podemos ir atando cabos ya ahorita. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, hablando de eso, endurecimiento en parte, o sea, Dios ha sido duro con ellos, y va a seguir siendo duro Dios con el pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles, este momento donde estamos viviendo. En otras palabras, para aclarar más el punto, hay cierto número, por decirlo así, en el corazón de Dios, o la cantidad de gentiles que van a entrar al pueblo de Dios. Ahí es donde entra tu trabajo y mi trabajo. O sea que hay una enorme cantidad de personas que tú y yo tenemos que predicarles el evangelio para que entren al reino de los cielos. Esa es la obra que están haciendo las hermanas los sábados, un sábado sí, un sábado no. Para que de pronto nos unamos todos en esa gran comisión que el Señor nos dejó. Jesucristo dijo, yo creo que está encendida la música, ¿verdad? Jesucristo dijo de que fuéramos a hacer discípulos y los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Él nos había enseñado. Esa es nuestra gran comisión. Nuestro trabajo es alcanzar al máximo a todo aquel que todavía no conoce a Cristo,
mostrarle el camino a la cruz, llevarlo a la presencia de Dios, que entre el grupo de los que han encontrado su salvación. Y así estamos apresurando nosotros la venida de Cristo. O sea que cada vez que tú le hablas a alguien de Dios y le planteas este plan de salvación, tú estás haciendo el trabajo que Dios te dejó hacer. Porque lo que el Señor está esperando es de que entren todos los que tienen que entrar. Jesucristo en una ocasión, por eso es lo que siempre hemos dicho aquí, nosotros estamos haciendo el sueño a Dios realidad. Estamos trabajando a hacerle ese sueño realidad a Dios. Tú y yo estamos haciendo de que esta situación pueda venir más pronto, no se tarde más. Depende de ti y depende de mí. En cierta forma, aunque Dios tiene el orden de los tiempos, ¿no? A lo que quiero llevarte es a la participación importante que tú tienes como miembro del reino de Dios, de comunicar esta verdad, de no guardar silencio. Recuerda que el Evangelio, mi hermano, no es para que nos vaya bien. El Evangelio no es para dejar el vicio, el Evangelio no es para que nos sintamos mejor, el Evangelio no es para que nos llevemos mejor en familia, el Evangelio no es para que haya más amor entre nosotros. El Evangelio, las buenas noticias, es que hay esperanza para ti y para mí, de una eternidad al lado de Dios. Esa es la clave del Evangelio. No sé de que a veces la gente dice, ay, la iglesia no me funcionó porque yo seguí con mis traumas y mis problemas. ¿Qué? La iglesia no era para quitarte tus traumas y problemas. El mensaje de salvación era para que tú tuvieras la oportunidad de estar en eternidad con Dios. Ya lo demás es un extra. Lo demás viene de pilón, dicen en México. Pero la esencia del mensaje es salvación. Un evangelio que se enfoca nada más en el bienestar terrenal. Es un evangelio que ha sido adulterado. Es un evangelio humanista, donde el único enfoque es acá y se ha olvidado de ahí arriba. Y Pablo dice que nos olvidemos de aquí, que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Es al revés el asunto, ¿no? Entonces ese es el asunto del evangelio. Y Pablo dice en Romanos 11:11 y en Romanos 11:25 de que hay un espacio de los gentiles que es el que estamos viviendo, y entonces Dios continuará con su profecía. Dios continuará con el plan que ya tiene preparado desde hace mucho tiempo. Entonces ahí es donde estamos nosotros. Ya vimos cuál es ese espacio de tiempo, iniciando en la crucifixión de Cristo hasta el regreso de Cristo, y la Biblia en la profecía divide ese espacio en 7. Es interesante que como el 7 se viene repitiendo muchas veces. El 7 es símbolo de perfección. Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe en 7 días. Si pudiéramos darle una interpretación al 7, quiere decir que es el tiempo perfecto y exacto para hacer las cosas completas, por decirlo así. Por eso el 7 se repite muchas veces en la palabra de Dios. Él hizo los cielos y la tierra en 7 días. ¿No? 7 días tiene una semana. Y este periodo Él lo divide en 7. ¿Ok? ¿Vamos ahí bien? Ok. 7 es símbolo de perfección. Entonces, ahora pasemos a Apocalipsis 2. Vete al último libro de tu Biblia, en el capítulo 2. Y ahí es donde vamos a estar leyendo el día de hoy. Capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Cuando estés ahí, me dices amén. Amén. No fue nada. Okay. Y dale una llamadita a los hermanos que no viste el día de hoy. Dile, hey, las clases están poniéndose cada día más buenas. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis abarcan este espacio, este periodo de tiempo. ¿Ok? Y vamos a ir estudiando hasta donde más se pueda, poco a poco, cada uno de esos espacios. ¿Dónde dijimos que iniciaba ese tiempo? En la crucifixión de Cristo. ¿Ah? Gracias, ya sabía que estaban poniendo mucha atención.
Ahí es donde inicia la iglesia, ahí es donde se formó la iglesia. Cristo vino a formar un grupo que se llamó iglesia. Iglesia quiere decir congregación, o sea, los que están juntos, en otras palabras. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Y juntos con un propósito, con una misión, con una idea, ¿no? Por eso es de que iglesia no es el edificio, iglesia eres tú. Porque el Señor habita en ti, no habita en este lugar. Cuando tú dices, ay, llegué a un lugar y se siente la presencia de Dios, quiere decir de que por algún momento se fue de ti, ¿o qué pasó? Porque tú lo traes donde quiera que andas. No hay tal cosa que sentirla, pero quizás estaba caliente afuera, entraste y había frío y sentiste un escalofrío, pero Dios ha estado contigo siempre. Dios ha andado contigo siempre, lo traes para arriba y para abajo. ¿No? Pues mi pastor decía, yo no le pido a Dios que mande ángeles y me proteja. Dice, mejor que Él me proteja. Dice, no hace que nuestros ángeles se queden dormidos, mejor que el mero me ande protegiendo, ¿no? Y tenía mucho sentido, porque a veces pedimos una ayuda extra teniéndolo a Él con nosotros, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 2 le escribe el ángel a una iglesia. Aquí hay un ángel que le está hablando a Juan y Juan escribe las cartas, ¿no? Le escribe a 7 iglesias en Éfeso, en Asia Menor, perdón. La primera es la iglesia de Éfeso. Asia Menor tenía muchas iglesias. Incluso quizás tenía 2 o 3 iglesias por pueblo. Sin embargo, aquí se le está dando un mensaje a una iglesia de un pueblecito que se llamaba Éfeso. Y esta iglesia tiene ciertas características que, como está puesto en un libro para el futuro de profecía, tiene las características de una etapa de tiempo que la iglesia iba a vivir. Entonces, la iglesia se forma en capítulo 2 de Hechos, solo una referencia, cuando el Espíritu Santo baja. Jesucristo ya los instruyó y todo, el Espíritu Santo baja y los llena con poder para que puedan ir y predicar a todas las naciones este nuevo mensaje, ¿no? Entonces, ahí está la gran comisión, ahí está el grupo que se llama iglesia, iniciando desde nuestro Señor Jesús. Y las características que él ve en esa iglesia, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, este es Jesucristo. El verso 2 da ciertas características en cuanto a esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Es la iglesia que acaba de nacer con Cristo. Ahí están los apóstoles. Y ahí están los primeros discípulos de los apóstoles. Es una iglesia que tiene toda la información bien fresca. Tiene toda la información dada por el mismo maestro. Muchos de ellos vieron a Cristo. No solo los apóstoles, sino muchos de los discípulos vieron a Cristo. Ellos vivieron los milagros del Señor. Éfeso quiere decir la deseada. Eso es lo que quiere decir la palabra Éfeso. Y esta iglesia dura del año 33 hasta el año 100. Más o menos en el tiempo cuando el último apóstol muere. El último fue Juan, el que escribe Apocalipsis, el que escribe el Evangelio de Juan y el que escribe las cartas de Juan. Es el mismo. Parece que él es el último que muere de los 12. Para el año 100 ya murieron todos. Entonces, a ese periodo de tiempo, Jesucristo le llamó la deseada. En el verso 3 dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hay algo bueno en esa iglesia. Es fiel, es una iglesia trabajadora. Pero dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso quiere decir de que había perdido algo en la esencia de su vida cristiana, esa iglesia. A pesar de que acababa de ver a Cristo, lo vio subir, tenía el mensaje de él, tenía el consejo de él, dado por los labios de Cristo, había perdido algo la iglesia, y es que había perdido, dice el verso 4, su primer amor. Y cuando habla del primer amor, esa palabra primer también quiere decir importante. Perdiste el amor importante. Y el amor importante que Dios nos dejó a nosotros no se encierra nada más en el amor a Dios, se encierra en el amor al prójimo. Al parecer esta iglesia, el defecto que tiene es de que se ha llenado tanto
en la paciencia, en el arduo trabajo por amor de su nombre, pero se le ha olvidado que también tiene que mostrarle amor a los demás. Como que se ha hecho el ministerio porque amo a Dios, pero se me olvidó que el ministerio es servicio a los demás. Solo que la palabra ministerio quiere decir servicio a los demás. El día que yo venga a predicar aquí con un gran amor a Dios, pero se me olvide que la gran intención es de que todos juntos podamos aprender más de la verdad de Dios, y mi enfoque sea solo Dios, fallé en mi ministerio. Cuando los hermanos se suban a cantar aquí en la alabanza y le canten a Dios con júbilo, pero se les olvide de que es un servicio para la comunidad de fe que se reúne aquí. Que se les olvide eso, perdieron su primer amor. Cuando todo lo que hagamos en la iglesia, mis hermanos, lo hagamos con mucho amor a Dios, pero no lo hagamos con amor a los hermanos, hemos perdido nuestro primer amor. Amor importante. Porque el mandato es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan dice, yo no puedo decir que amo a Dios que no veo, sino amo a mi hermano a quien sí veo. Se refleja el amor a Dios en el amor al prójimo. Si yo no amo a aquel a quien veo, ¿cómo puedo decir, dice Juan, que amo a Dios a quien no veo? O sea, un análisis para ver cómo está nuestro amor para con Dios es un análisis cómo está nuestro amor con el prójimo. Yo no puedo decir, ay, a Dios lo amo con todo mi corazón, pero a fulanito lo odio con toda alma. Porque ese ser fue hecho a la imagen y semejanza del Dios que yo amo. Tiene características del Dios que yo amo, y el Dios que yo amo murió por él para darle salvación. No puedo decir que amo a Dios, dice Juan, y odiar a mi hermano. Entonces me hago un mentiroso, dice Juan. Y ahí ya me aventé otro pecado encima. Entonces esta iglesia, al parecer, está haciendo mucha obra, mucho trabajo por el gran amor que le tienen a Dios y a su nombre. Pero al parecer se ha olvidado de su comunidad de fe. Porque ahí el pasaje dice que sí ama a Dios, porque lo hace por amor de Él. Entonces la única respuesta que nos queda es ese otro lado del amor, que es el amor al prójimo. Pero Jesucristo da la respuesta. Jesucristo da la respuesta en el verso 5, ¿qué podemos hacer? Y así vamos a ir viendo, por ejemplo, los primeros espacios. Hay un mensaje, cómo la iglesia vivía, pero es un mensaje para nosotros el día de hoy. Es un mensaje presente, porque la Biblia no es un libro de historia, es el periódico de hoy. Esto puede estar sucediendo en nuestros corazones el día de hoy. Estemos acá amando a Dios, pero en nuestro corazón estemos odiando a nuestro prójimo. Entonces estaríamos nosotros fallando a la verdad. Y Dios dice, recuerda por tanto de dónde has caído. En otras palabras, haz memoria. Cuando tu amor a Dios y tu amor al prójimo eran iguales. Recuérdate cuando no odiabas a esa persona que ahora odias. Recuérdate cuando amabas a esa persona que hoy odias. O cuando te llevabas bien con esa persona que hoy odias. Dice Jesucristo, recuerda de dónde has caído. El otro paso, arrepiéntete, o sea, cambia de dirección. Y haz las primeras obras. Y comienza a hacer aquello primero que tú hacías. Es interesante cómo Dios no se detiene, mis hermanos. Y esto yo lo puedo entender. Yo sé que a mis hermanas mujeres se les va a hacer difícil entenderlo. Pero no es de que no tengan la capacidad de entenderlo, es que ustedes fueron diseñadas por Dios de una forma diferente. Nosotros somos más, los hombres somos más, ¿cómo lo digo para que ustedes se sientan bien y nosotros nos sintamos mal? ¿No? Porque ya me vieron así como que ya me interesa. Nosotros somos más brutos. En cambio las mujeres son diferentes. Amén. Nosotros
y la misma ciencia lo ha comprobado, y hay un ejemplo en nuestro cerebro. Es como un waffle, ¿no? Ese que tiene cuadritos, el que te desayunas. Según nuestro cerebro funciona así. Hay un cuadrito, esta es una situación. La arreglamos, pasamos al próximo. La arreglamos, pasamos al próximo, ¿no? ¿Y te acuerdas del primer cuadrito? Ni me acuerdo. ¿Te peleaste con fulanito y ahora te llevas bien? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Ese cuadrito ya se quedó en el olvido, ¿no? Pero la mente de una mujer es diferente. ¿Se acuerdan aquella vez que dijimos que un lado estaba unido con el otro y el de las mujeres tenía más uniones? Y ustedes se burlaron de nosotros porque teníamos 2 que 3 nada más. Pues esas uniones hacen de que se revuelvan las emociones con la razón, ¿no? Entonces por eso es que a una mujer de pronto, cuando se pelea con el marido, dice: ¿te acuerdas lo que me hiciste en 1821 a las 4 de la tarde? Y el hombre se queda: 1821. ¿No fue cuando se firmó la independencia en Guatemala? Sí, exactamente. ¿Qué andaba haciendo yo ahí? Entonces, a lo que voy es a esta parte de que Dios dice: tienes que mostrarle amor a aquel que odias, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Arrepiéntete y haz las primeras cosas. Entonces nosotros de hombre decimos: ok, pedimos perdón y arrancamos como hacíamos antes. Una mujer dice: es que no lo siento. Es que lo dices tan fácil, pero no es fácil, ¿no? Porque están las emociones ahí amarradas. Pero así fue como Dios las hizo. O sea, no podemos señalarlas ni criticarlas ni juzgarlas porque Dios las hizo así. Tampoco nos pueden juzgar, ni criticar, ni señalar porque Dios los hizo así. Amén. De nobles, humildes y sencillos. ¿Viste? Amén. ¿No? Entonces, de pronto ahí me detenía yo a hacer esta referencia porque Cristo, mis hermanos y hermanas, porque de pronto algún hombre queda trabado en el asunto de emociones. Dios no se detiene a ver tus emociones. Dios no se detiene a ver si sientes dar el perdón. Dios no se detiene a ver si sientes dar el amor. Dios dice: hazlo. Se dio la vuelta y fue a checar allá los problemas en China. Ya te dejo la instrucción. Ahora nos corresponde a nosotros matar aquello que nos impide cumplir la voluntad de Dios. Yo sé, me han hecho así ya muchas. No es fácil, yo sé que no es fácil. Y entiendo que no es fácil. El problema es de que la instrucción de Dios no dijo: si se te hace fácil, hazlo. Si se te hace difícil, síguele odiando. No, dice: arrepiéntete. Eso quiere decir que es pecado. Eso quiere decir que estamos faltando contra Dios. Y ahí se recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, ponte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Amén? Entonces, ese problema, mis hermanos, no es de hoy, no es nuevo. Eso lo tenían los apóstoles. Eso lo tenía la iglesia, los que caminaron con Cristo. O sea, si tú el día de hoy te sientes como que: ay, no soy tan santo, tan santa, o de nada me sirve estar en la iglesia porque no cambio. Estos hombres caminaron 3 años con Cristo y traían todavía esos problemas en su corazón. Eso no es una luz verde para que sigamos así, pero sí es una luz verde para echarnos ánimo y darnos cuenta de que no somos los únicos. También Pedro y Pablo tenían esos problemas. Pedro tenía un problema con los judíos y los gentiles. Cuando él estaba con los gentiles, pues el tipo andaba comiendo carnitas y chicharrón en salsa verde, que era prohibido para los judíos, pero para los gentiles no. Entonces Pedro andaba ahí, cuando veía que los gentiles venían, se hacía a un lado de estos, les daba la espalda y nada más andaba acá con estos, acá como pingüinito, con piquito parado. Muy. Pedro tenía ese problema. Y Pablo le dice: eres un hipócrita, Pedro. ¿Cómo es posible que andes así? Cuando estás con los gentiles, muy gentil, y cuando estás con los judíos, ni le hablas a aquellos. Y no solo eso, sino que todavía hay otros que te siguen, ¿no? Entonces estos hombres tenían esos problemas también.
En una ocasión ellos repartían los bienes a las viudas que eran griegas y a las viudas que eran hebreas. Y a las hebreas les daban una porción más grande, ¿no? Les daban la pierna y les daban el muslo.